Bueno, estamos en el aire. Silvia Visconti, ahí te estamos viendo. Le decimos a la audiencia que se viene con voz de mujer. ¿Cómo es eso, Silvia? Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes a Dayana y a toda la audiencia de Todos los Fuegos. Bueno, viste que he estado incursionando en esas poesías truncas y en donde aparecen poetas revolucionarios, y me llamó mucho la atención encontrar solo 2 nombres femeninos en esa lista, que son como 30, casi 30 poetas. Y entonces me puse a buscar datos sobre ellas, porque me eran desconocidas, y me encontré que en realidad no eran solo para mí desconocidas, sino que hay unos enormes vacíos, pocas referencias a sus obras, tanto a sus obras literarias como a sus obras en lo político y en lo revolucionario, aunque allí hay alguna noticia un poquito más, y no hay casi datos biográficos de estas mujeres. Así que me puse muy terca y empecé a rastrear y a rastrear hasta que encontré algunos datos, y hoy le voy a dedicar este espacio entonces a una de esas poetas revolucionarias que están incluidas en ese libro de poesía trunca que se llama Rita Valdivia. Rita Valdivia, más conocida en el ambiente revolucionario como la comandante Maya. Y bueno, nació en Cochabamba, en Bolivia, en junio de 1946. Su padre se va a Venezuela para trabajar en la construcción de una línea ferroviaria. Y bueno, la madre queda con los 6 hijos en Bolivia durante un periodo casi de 2 años, y recién después viaja a Venezuela para reunirse con su esposo. En Bolivia, por lo tanto, Rita fue a la escuela, asistió a una escuela primaria católica. En esa época solía ir mucho al campo, porque allí vivían los abuelos maternos. Y entonces un poco como que allí tomó contacto con los paisajes naturales, con el goce de cierta libertad. Pero bueno, su adolescencia y su juventud la vivió en tierra venezolana, en la ciudad de Barcelona, en el estado de Anzoátegui. Allí hizo sus estudios secundarios en la escuela Cajigal, y luego ingresó a la Escuela de Arte Armando Reverón. Esta escuela estaba dirigida por un intelectual boliviano, Luis Lussic, que llegó a Bolivia perseguido, llegó a Venezuela perseguido, y bueno, y ofició de guía de muchos de los estudiantes de esa escuela, Reverón, y de muchos de los intelectuales de la época en Venezuela. Fue, en cierta medida, también una especie de guía intelectual de Rita Valdivia. Tenemos que recordar que los años 60 fueron también muy turbulentos en Venezuela, porque hubo conflicto, hubo represión. Eso porque, bueno, por un lado estuvo la dictadura de Pérez Jiménez, y después el gobierno de Bentancur, que también se caracterizó por ser un gobierno fuertemente anticomunista. En las elecciones en las que ganó Bentancur, en la ciudad de Caracas, la capital, la segunda fuerza fue el Partido Comunista. Y entonces allí se dio una represión muy fuerte, un poco más atenuada en el interior. Pero en ese interior de Venezuela, en la ciudad de Barcelona, en donde vivía Rita, el recinto de vanguardia de la izquierda era precisamente la Escuela de Arte Armando Reverón, a la que ella concurría. En 1964 se empieza a editar en esa ciudad una revista cultural que se llama Trópico 1. Y bueno, Rita en ese momento ya formaba parte de un grupo de plásticos, porque ella estudiaba en esa escuela escultura y cerámica y pintura. Y bueno, empezó a escribir allí sus primeros versos. Ella formaba parte de este grupo llamado Ariosto, pero bueno, va a empezar a colaborar con Trópico 1. Yo pienso que a veces puede resultar un poco difícil para los jóvenes de hoy comprender por qué
tantos jóvenes de las décadas del 60 y del 70, que muchos de ellos tenían un futuro prometedor en sus estudios, por ejemplo, eligieron un modo de lucha que los enfrentó a fuerzas muy superiores. Y siempre se habla de que la Revolución Cubana jugó un papel central en América Latina en eso. Pero en realidad también hay que tener en cuenta que estos jóvenes tenían un fuerte imperativo moral, porque Estados Unidos, que en ese momento intensificaba su guerra en Vietnam, también apoyaba, financiando, proporcionando armamento y entrenamiento a las fuerzas locales que oprimían a sus pueblos en todo el tercer mundo y en especial en América Latina. Y ese era un elemento que, digamos, de alguna manera configuró ese deseo de los jóvenes de participar para cambiar. Y también estaba la idea del Che Guevara, ¿no? De crear Te tres... puedo contar dos cositas, dos anécdotas, pero que me parece que van a lo que estás diciendo vos. Cuando éramos chicos, en mi barrio, en Chivilcoy, allá en el pueblo, jugábamos, uno de los juegos más que participábamos más era el policía y ladrón. Nadie quería ser policía, todos queríamos ser ladrones, lo que habla de un sentimiento de libertad, de irreverencia, en contra de la autoridad, que no sé de dónde nos venía, pero nos venía. En la misma sintonía, en el cine español, que había 3 cines grandes, en el cine español pasaban las películas del oeste, que sé cuánto, que siempre ganaba el muchachito, bueno, todas esas películas que hemos visto. En una, que el jefe, que era la conquista del oeste, digamos, que iban las fuerzas militares, un tal general Custer, bueno, combate, y en el final de la película los Sioux, creo que eran, los hacen pelota, los matan a todos, al general, a todos los soldados. Ovación, el piberío de Chivilcoy empezó a zapatear, porque el piso era de madera, cine grande. Ovación para los indios que mataron a todos los yanquis. ¿De dónde salían esos sentimientos? De algún lado salían. Y seguramente de la propia historia de nuestros pueblos, ¿no? Que a veces nuestros padres o nuestra familia trabajadores se enfrentaban a situaciones en las cuales la policía era de alguna manera el enemigo, ¿no? O el representante de las clases altas, claro. Utilizado por las clases altas, si querés, para esa represión. Yo pienso que debía venir de ese lado, por lo menos esa es la idea que tengo también de los jóvenes aquí en Uruguay en esa época. Y bueno, cuando Rita tenía 19 años, se va de Barcelona hacia la ciudad de Caracas, en parte, digamos, para independizarse, porque ella habla mucho de que su padre era muy controlador, y entonces escribe, explicando un poco esa sensación de control que se ejercía sobre ella, diciendo: vivo en la cuadratura de un círculo mordida por los terremotos que aquí abundan. ¿Sabes? Voy a comunicarte un secreto, aunque no te importe. Bajo la sombra que me cobija, es decir, el omóplato de un elefante, veo florecer los dedos y el ansia por echar humo y madurar más que la levadura fermentada. Y allí se fue a la ciudad de Caracas a fermentar. Allí tomó clases de arquitectura en la Universidad de Venezuela y se relaciona con los poetas del grupo Tabla Redonda, que eran en su mayoría integrantes del Partido Comunista. Y su necesidad de afianzarse la lleva a Europa, donde va a pasar 2 años y medio estudiando Historia del Arte en la Universidad Karl Marx de Leipzig. Fue allí donde fue reclutada por el Ejército de Liberación Nacional de Bolivia, el ELN. Desde allí escribe a sus amigos poetas, planteando la necesidad de que la poesía sirva para algo y sirva para los alguienes.
a la vez que testimonia una cierta crítica a la vanidad y el narcisismo de algunos de sus amigos poetas. Y dice: Pepe, ya no me hables como Saint John Pierce, ni como ninguna de esa mierda. Háblame con tu voz, por favor. Acabemos de quitarnos las máscaras. Temor, temor, temor. Eso es lo que recuerdo de Venezuela. Hastío de todas las pupilas y nuestra poesía que se avergüenza de sí misma. Dejen en el suelo el mito de Europa. Europa se está muriendo, ¿comprendes? Se han agotado todos los caminos. Somos nosotros los nuevos, aún con todas las lácaras que hemos heredado. ¿Es posible hacer algo para cambiar? Sí, es posible. Como muchos escritores y como muchos artistas con conciencia social de esa década, Rita se va a sentir profundamente conmovida por las injusticias, ¿verdad?, de ese mundo. Qué coloquial, ¿no? Sí, tremendamente coloquial. Y precisa, además, ¿no? Sí, sí. Muy precisa. Bueno, ella estaba decidida a combatir las injusticias casi que hasta el límite de sus posibilidades. Y en sus poemas abordó esos temas de la justicia social, despotricó muchísimo contra la hipocresía social, la cultura que ella llamaba la cultura de los hombres de traje gris. Y bueno, una de sus poesías, Defendiendo la calle, es hermosísima y dice: han esparcido las luciérnagas sobre la anémica superficie del río. Las algas que arrastran son las faldas de las prostitutas, amantes del pescado y las raíces. Cierro mi mano. Reprimo una risa triste enredada en historias de plazas, cines, noches sofocantes, asfixiadas por la soledad de los ecos. Pero entre mis dedos los niños claman, mostrando su desnudez al sol. Se alejan por la cuerda de la vida. Los puntos separan sus labios, contando fragmentos arrugados de memoria, y la lluvia, el granizo, los abofetean hasta someterlos. La sangre se escapa de mis manos. Hay sangre humanitaria, sangre avergonzada, savia vegetal y el parloteo del hambre y el aburrimiento. Un hombre con el ceño fruncido pasa junto a mí, con un aliento tan agrio como sus ojos. Lo abrazo hasta sentir su hambre, hundiendo sus dientes en mi carne, y lo observo viajar sobre los rieles de mi sangre. Lo observo. Mi sangre se agita e intenta escupirlo, pero no lo detengo y grito: ve más profundo, ve más profundo. Me he cansado de retener otros mundos en mi puño. Lo abro de golpe. El viento estremece y los niños y la sangre y la savia se embadurnan en el cieno. En la tierra se mezcla con los excrementos del tiempo, con los escupitajos del dios yanqui o del dios europeo. Las plantas de mis pies arden. Siento el paso de un tropel de formas que van abriendo las puertas de mis entrañas y de mi alma. Corren y vuelven a guarecerse en mis manos, como poros, como piel, como sangre. Cierro los ojos y digo: no los detengan. Cierro los ojos. A mi alrededor se mezclan los gritos del río con las garras del cielo que finge dormir. Bueno, ella en 1967 va a Cuba para recibir entrenamiento de inteligencia y contrainteligencia. Y a su regreso al continente, ya no a Venezuela, sino a su país natal, a Bolivia, ya llega como una figura clave para el ELN, organización política que seguía llevando adelante el ideal del Che Guevara, obviamente. En ese momento, uno de los líderes más importantes era Inti Peredo, y la pone a cargo del movimiento clandestino en Cochabamba. Y bueno, yo los invito a escuchar la canción de Víctor Jara, que precisamente habla de Cochabamba: a Cochabamba me voy. Nos vamos pa' Cochabamba, hermano. A Cochabamba me voy, a Cochabamba, señores, cantarán los ruiseñores. A Cochabamba me voy, Inti,
A Cochabamba me voy, a Cochabamba, señores, cantarán los ruiseñores. A Cochabamba me voy. Inti pa' allá, coco de coco. Inti pa' acá, coco de coco. Inti pa' el norte, coco de coco. Inti pa' el oeste, coco de coco. Cuidado con la silla, coco de coco. Que vienen los gusanos, coco de coco. No maten a Regí, coco de coco. Y vámonos, hermanos, coco de coco. Ratatatata, se les perdieron. Ratatatata, aparecieron. Ratatatata, era mentira que se acabaron las guerrillas. Ratatatata, se les perdieron. Ratatatata, aparecieron. Ratatatata, era mentira que se acabaron las guerrillas. Salpica tu sangre, negro. Otra, negro. A Cochabamba me voy, a Cochabamba, señores, cantarán los ruiseñores. A Cochabamba me voy, Inti. A Cochabamba me voy, a Cochabamba, señores, cantarán los ruiseñores. A Cochabamba me voy, Inti. Ra, ra, ra. Bueno, una hermosísima Bien canción. popular, bien... Bien popular, bien popular. Recordando a Inti Pues sé que Peredo. estuve 1 o 2 veces en Cochabamba. Hay una continuidad. Cochabamba, el norte, el noroeste argentino y Cochabamba, como que es lo mismo, es la misma región. Sí, es hermosísima Cochabamba. Sí, Yo- muy colorida. Sí, yo cuando fui justo había una fiesta popular y era todo, digo, yo llegué de casualidad en esa fiesta popular, creo que era de la Virgen de la Candelaria o algo por el estilo. Y era una cosa maravillosa ver a la Esas gente. fiestas de la Virgen en toda América son tremendas. Son tremendas, pero estaban llenas de eso, de canciones populares, de baile, de compartir. Había una enorme feria con alimentos típicos. La verdad que sí, que es como un lugar un poco especial, Cochabamba. Bueno, en la noche del 13 al 14 de julio del 69, Rita y otros integrantes del ELN debían reunirse en una casa de seguridad de la ciudad. Porque, bueno, ese era el trabajo de Rita, era de organización, básicamente. Y, bueno, ella era la que había organizado toda la logística de esa reunión. Pero al llegar se encontraron rodeados por las fuerzas del ejército. Algunos lograron escapar, pero Rita y otros fueron abatidos. Rita tenía apenas 23 años cuando murió, pero ya era considerada una de las poetas más importantes de su país adoptivo, de Venezuela, y bueno, también, digamos, seguía cultivando la poesía junto con toda esta acción social en Bolivia. En la década de 1960, la suya era sin duda una de las tantas voces rebeldes que se alzaban en América Latina. Y era también la voz de una escritora que era madura, a pesar de su edad, porque de alguna manera uno piensa que si ella hubiera podido vivir más tiempo, habría dejado una huella aún mayor en la literatura latinoamericana y tal vez no sería tan difícil encontrar sus escritos y su biografía. Bueno, su voz fue, como ella la describe, una especie de aullido, y en una de sus poesías ella decía así: en el graznido de mi noche, más larga que un pensamiento apelmazado por la atmósfera, los deseos se cuajan como alimento vital, violados por el aire. Yo subía por las gradas desgastadas del tiempo. Cada paso removía la huella de mis ancestros.
y su aullido rompía el silencio octogonal. Buscaba inspirarme en tu risa, pero tu risa flotaba estática en el vacío, tratando de llamar la atención de los harapientos personajes que desfilaban por filas verticales. La mezcla de vida y hastío se escapa por las mucosas, negando los caminos, las manos diligentes, los ojos purulentos de sabiduría, los instintos metidos en cascarones. Sobre la noche, sobre la risa vacía, sobre mi sombra engrandecida por la fiebre, se mezcla la lluvia de indiferencia, fosilizando mis ideas. No era solo una activista la que escribió este poema o estos poemas, es decir, no era una escritora ocasional, como hubo muchos otros escritores, Camilo Torres, Agostino Neto, el propio Che, escribieron poesía de una manera aleatoria, digamos, en medio de otras cosas. Ella, en realidad, a pesar de su vida, que como decíamos era muy breve, dejó una obra muy importante, una obra que recuerda a otros poetas de la época como Roque Dalton, o los que ya también estuvimos hablando de ellos, Otto René Castillo o Javier Heró, e incluso a otros revolucionarios de otras partes del mundo como el propio Ho Chi Minh, por ejemplo, que también escribió una enorme cantidad de poesía. Bueno, su obra fue publicada en una cantidad de revistas de la época, revistas importantes, y también recogida luego en antologías. Ella no llegó a publicar ningún libro en vida, sino que sus poemas fueron después recogidos en antologías, y lo que sí había podido publicar era, como decíamos, en algunas revistas, tanto de Venezuela como en algunas de Bolivia. Pese a su importancia, es casi desconocida fuera de los círculos literarios de Venezuela y de Bolivia hoy en día. Es decir, aquí en el sur no tenemos no teníamos recuerdos de Rita Valdivia, nunca habíamos leído, yo por lo menos nunca había leído nada de ella. Y tampoco se la menciona en los libros sobre la gesta heroica de Guevara y en sus consecuencias. Entonces, me pregunté de alguna manera cuántas otras mujeres corrieron una suerte similar. Y los poemas que dejó al morir, que son tan complejos y tan conmovedores, demuestran que Rita no quiso ser solo testigo de su tiempo ni cronista del mismo, que se negó a quedar atrapada entre versos y colores, entre la flor y el fusil, como dice Mercedes Sosa en esta canción que quiero compartir con ustedes. Canción por el fusil y la flor, de Damián Sánchez y de Palombo. Cuando nos sirve la canción, porque en la mesa falta el pan, no sé si darte el corazón, mi voz, la flor o algún fusil. El hombre es tiempo que se va, temiendo dura un poco más, mas solo vive si se da en una flor o en un fusil. No sé si el tiempo de vivir vendrá en el tallo de un rosal, vendrá en el caño de un fusil. No sé si el grito, la oración, pero sí sé de un largo mal que vuelve inútil la canción, que escupe el pan y el corazón, que no nos deja conocer. Porque el peligro de pensar es que podemos comprender que solo un nombre tiene el mal: dejar hacer, dejar pasar. Si no es con vos no te metas, pero hoy me paro y digo no. Porque es el tiempo de luchar contra el imbécil y el señor, porque es el tiempo de luchar contra el prejuicio y el dolor, porque es el tiempo de empezar. Pongo mi brazo y mi canción, y si mi brazo nada es, igual que es nada la canción, saldré a morir por el amor. Tus 20 años
y un fusil. Y si me matan por decir que hoy en una mesa falta el pan, será el cañón y no el rosal el que repita la canción. Si el tiempo nuevo ha de venir, lo quiero nuestro hoy aquí, porque estoy harta de esperar, amando un mundo sin amor. Escúchenme, quiero ser flor, pero si no, seré fusil. Parece hecho para Rita Valdivia el tema. Y bueno, ella quiso, como tantas otras mujeres, hacer una historia nueva para nuestro continente y la escribió con su propia sangre, como dice un poema, sangre nueva que fertiliza los campos de América para hacer posible la libertad. Rita Valdivia, junto a Tamara Bunke, Mónica Ert, Loyola Guzmán, Amilia Murillo, Marcela Toiti, Luxer Estática, Josefina Farjat, Marlene Ariola, Beatriz Allende, Jenny Kohler, Amalia Rada, Loila Sánchez, Graciela Rutilo, Marina Briz, Cecilia Ávila y muchas otras mujeres valientes de la patria grande caminaron por ese suelo boliviano con la idea de avanzar a un presente diferente. Y de esta manera presentamos a Rita Valdivia y le damos un lugar en nuestro recuerdo. Buenísimo, como siempre, te escuchamos y bueno, conocimos a Rita Valdivia. Yo he leído bastante de la lucha revolucionaria en Bolivia, pero tampoco no la había sentido nombrar, salvo 2 o 3 mujeres. Bueno, hay alguna otra también que hemos conocido, pero hoy acá hicimos la conmemoración del 60 aniversario de la fundación del PRT. Y nombramos los 10 legendarios o los 10 más conocidos dirigentes del partido y hicimos una lista de 10 capitanas del ERP. Y todas, no la inventamos la lista, eran todas jefas, ¿eh? Sí. Todas jefas. Y 3 de ellas me jefearon a mí. O sea que eso de que andan inventando que nosotros no sé qué, en la revolución si te tocaba de jefa una mujer, era tu jefa y punto, a nadie se le pasaba nada. Mira que teníamos reasumido eso, ¿eh? Yo nunca escuché a nadie decir algo de que no, nunca. Es un invento, ahora dice que los revolucionarios serán de otros países, acá no. Bueno, acá ves esa cantidad de mujeres que acabo de nombrar, todas ellas estuvieron vinculadas a la guerrilla en Bolivia. Sí. Y supongo que debe haber más. A mí me costó trabajo encontrar estos nombres. Pero muy bien que los hayas traído. Sí, esa era la intención. Bueno, estamos en la hora, nos tenemos que ir. Un programa intenso como siempre. Muchas gracias por tu participación, siempre descollante. No hay que decir eso, pero yo lo digo, no importa. Los cánones del periodismo no los aprendí porque no estudié ni periodismo, ni historia, ni nada. Silvia Visconti, nos vemos el próximo lunes 26 de mayo. Ahí nos veremos.